Buenos días y bienvenidos al canal Historias Desconocidas. En el vídeo de hoy vamos a contar la fascinante historia del capitán británico Basil Lindenhart, el capitán olvidado. La historia resulta muchas veces paradójica y en el vídeo de hoy nos vamos a dar cuenta de hasta cuánto puede serlo. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, fueron muchos los que se dedicaron a hacer un análisis exhaustivo sobre la misma para analizar qué había pasado y cómo poder solucionar lo que allí ocurrió, que básicamente fue el estancamiento en todos los frentes debido a la guerra de trincheras, y fue Basil Lindenhart uno de los primeros en darse cuenta de cómo tendría que evolucionar la guerra en el futuro. Lindenhart, que tenía el rango de capitán durante la Primera Guerra Mundial, fue asignado de forma casual en 1916 a la Royal Tank Corps, que agrupaba a los carros de combate británicos, unidad que tuvo su protagonismo un año después, en 1917, en la batalla de Cambrai, en la que los británicos lanzaron un ataque masivo con tanques. El problema fue que esta batalla no fue una victoria para los británicos y los alemanes consiguieron frenar a los tanques debido a que contaban en esa zona con bastantes cañones que al final pudieron utilizarlos para ir derribando a estos tanques. Además, los tanques pues era un arma entre comillas experimental y que todavía tenía muchas fallas mecánicas y que tampoco se sabía muy bien cómo utilizarlo, por lo cual tras este fracaso entre comillas de esta Royal Tank Corps, los británicos dejaron de darle importancia a esta arma y no se centraron en ella. Pero sin embargo, nuestro capitán Hart fue uno de los pocos británicos que sí se centró en este análisis y comenzó a elaborar sus teorías sobre una guerra de movimientos, una guerra en la que los tanques serían el ariete con el que se romperían los frentes enemigos. Por desgracia para los británicos no hicieron mucho caso a Hart y así lo explicó el propio Rommel, el cual dijo lo siguiente: los británicos podrían haber evitado gran parte de sus derrotas si hubieran prestado atención a las novedosas teorías expuestas por Hart antes de la guerra. Y es que resulta curioso, pero sin duda fueron los alemanes los que empezaron a estudiar y analizar lo que en esa batalla había pasado y lo que esa nueva arma podría representar en el futuro. Y fueron ellos los que empezaron a estudiar todo lo que Hart estaba escribiendo durante la época. Hay que recordar que en esa época de entreguerras la información podía ir y podía venir a ambos bandos y bueno, pues no había ningún tipo de censura e incluso para aquellos militares que investigaban lo que allí había pasado, así como los historiadores, se pasaban notas entre ellos. Tanto es así que el propio general Guderian, que también escribió durante la época de entreguerras sobre lo que el tanque iba a representar, dijo lo siguiente: yo fui uno de los discípulos del capitán Hart en materia de guerra acorazada. Así que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Alemania puso en práctica estas nuevas técnicas de combate, principalmente en la campaña de Francia y sobre todo en la campaña de Rusia, aunque en Polonia también hicieron algo, pero sin duda fue más que nada un experimento, y Hart se quedó, entre comillas, maravillado de ver cómo todo lo que él había teorizado funcionaba también, pero por otra parte evidentemente estaba siendo utilizado en contra de la coalición a la cual pertenecía su país. Tras sufrir los ejércitos aliados estas derrotas en el principio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill tuvo que convocar una especie de consejo para ver cómo podían modernizar su ejército y cómo podían combatir en el futuro al ejército alemán, y por supuesto Hart fue llamado y se encargó, junto con otra mucha gente, de ir asesorando en las futuras campañas. Pero para la fecha ya el propio ejército había aprendido a base de golpes, como así se dice, que centrándose en las teorías. Y finalmente, cuando la guerra terminó, nuestro capitán Hart se centró
como loco en poder reunirse con aquellos altos mandos alemanes que sí habían sido derrotados, pero que sin duda eran los que más conocimientos tenían y habían desarrollado sobre el tema por experiencia propia. Y tuvo la suerte de poder reunirse con el propio Guderian, el cual terminó escribiendo otro libro, Recuerdos de un soldado. En este canal también hemos hablado de ese libro. Y también se pudo reunir con von Manstein, el cual también pudo escribir su libro en los años 50, Victorias frustradas. Sin embargo, con Rommel le hubiera gustado mucho poder haberse reunido, pero había muerto durante la guerra, así que Hart se reunió con la familia del mariscal de campo y consiguió que le dejaran acceso a las notas privadas que el mariscal tenía bajo su posesión. Con todas estas conversaciones, con el análisis exhaustivo de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y con sus experiencias propias, finalmente Hart pudo escribir su libro y lo publicó como Historia Militar de la Segunda Guerra Mundial, así como otro libro que se llama Estrategia, el estudio clásico sobre la estrategia militar, que básicamente es un libro que resume la estrategia militar empleada desde la antigua Grecia hasta la Segunda Guerra Mundial. Y es que, y como hemos dicho al principio, la historia resulta en muchas ocasiones paradójica y la respuesta está muchas veces más cerca de lo que pensamos, pero pertenece a los más valientes y a los más audaces. Y en fin, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo.